Buenos días a todos, saludos y bienvenidos a otro Diálogo Libre del periódico Diálogo Libre. Esta mañana vamos a hablar un poco de emergencia, seguridad, y está con nosotros el general de brigada Vicente Mota Medina, director ejecutivo del 911, y con él está también el director de operaciones, Luis Ferrán. Muchas gracias por estar con nosotros en esta mañana. Bienvenidos aquí a Diario Libre. Y de nuestra parte nos acompaña el jefe de redacción de la Mesa de Velocidad, Omar Santana, y tenemos también a la periodista Tania Molina. Vamos a comenzar hablando un poco de actualidad. Estamos pasando ahora mismo aquí en el Gran Santo Domingo un rebrote de COVID. El gobierno está llamando a la población a ser mucho más mesurada, etcétera. ¿Cómo, desde el punto de vista de ustedes que manejan la emergencia en el día a día, cómo han visto no solamente este rebrote, sino cómo se ha comportado el tema de la emergencia durante la pandemia? Bueno, antes que nada, muy buenos días, señora Tania, ¿verdad? Don Omar, señor Omar, y al mismo tiempo al señor Benjamín. Gracias por la invitación de habernos facilitado este espacio. Aunque su pregunta va directa, es una pregunta directa, sería bueno ilustrar a las personas que nos escuchan que básicamente en este presente mes de mayo, el sistema 911 arriba a su 7º aniversario. Y el propósito básico de nuestra presencia aquí es dar a conocer informaciones relevantes para la ciudadanía en cuáles han sido los principales logros del sistema 911 a lo largo de estos siete años. Usted mencionó la pregunta de COVID. COVID se trata a través de un protocolo. ¿Cuáles son esos protocolos que existen actualmente en el sistema? Y de cara a los nuevos retos y desafíos que entraña el sistema de frente al actual contexto, ¿qué está haciendo el sistema 911 para enfrentar esos desafíos que nosotros tenemos? Agradecemos su invitación y con respecto al COVID, que es una de las emergencias que están dentro del top de las emergencias, yo me gustaría cederle la palabra a nuestro director de operaciones, que es el que está más empapado del día a día, que puede incluso hasta hacerle un recuento de cómo se desarrolló COVID en el contexto de la pandemia y cómo es COVID ahora. Ferrán. Sí, buenos días. Mi nombre es Luis Ferrán, soy el director de operaciones del 911. Con respecto al comportamiento de la pandemia, han variado las estrategias desde el inicio de la pandemia. Cuando la pandemia comenzó el año pasado, obviamente había mucho desconocimiento en el manejo de las diferentes situaciones. Incluso los protocolos médicos no estaban muy claros en el manejo de esos casos. Y obviamente se tomaron una serie de medidas que incluso se seleccionaron un grupo de ambulancias dedicadas y de recursos solamente a atender la parte de la pandemia. Ya el COVID es parte de nuestra cotidianidad, ya hemos aprendido un poco más de lo que es el manejo de la situación y los protocolos fueron evolucionando hasta lo que tenemos hoy en día. Para hacerlo un poco más ilustrativo, el protocolo indica que cualquier caso que entre al sistema, que haya un contacto directo con alguien, debe ser manejado como un posible caso COVID. Y entonces el personal que tiene ese contacto tiene que tener las debidas medidas de protección para poderlo manejar y manejarlo dentro de los protocolos adecuados que desarrolló el Ministerio de Salud y el SNS de Medicina Prehospitalaria para manejar ese tipo de situación. ¿Cuáles son las emergencias más comunes que se están desprendiendo de la pandemia? ¿Qué tipo de casos están viendo? Bueno, la dificultad respiratoria es el 1A. Cuando la gente utiliza más el sistema, normalmente es por el asunto de la respiración, tiene problemas para respirar. También como casos está la hipertensión, personas que tienen hipertensión, personas que son diabéticos crónicos, también utilizan mucho el sistema porque se descompensan. Y yo diría que las tres principales, así enfocándonos a la salud, son las tres principales causas que hemos manejado dentro de la pandemia y el tema COVID. ¿Cómo ha impactado económicamente la pandemia en las operaciones a nivel presupuestario, operacional, los cambios que han tenido que hacer? No, básicamente se ha mantenido dentro de los mismos esquemas.
Ahora bien, el sistema actualmente está abocado, por eso hablé de los nuevos desafíos, y ese es un nuevo desafío de qué estamos haciendo. Y para ello es bueno mencionar que estamos trabajando en el fortalecimiento del sistema logístico. ¿En qué consiste este fortalecimiento del sistema logístico? En garantizar el mantenimiento, los mantenimientos de las ambulancias, el abastecimiento de las ambulancias, de esos insumos médicos necesarios para la operatividad de esa ambulancia. O sea, que la flota de ambulancia tengan todos sus insumos, sus mascarillas, su alcohol, su tanque de oxígeno, que todo esté completo. Esa es parte de ese fortalecimiento logístico. Pero aparte del fortalecimiento logístico, hay que hablar de nuevas adquisiciones. Hay que hablar de las nuevas adquisiciones de las ambulancias, no solamente para la expansión del sistema hacia la región fronteriza en donde estamos trabajando, sino también para la expansión del sistema en aquellos municipios en donde todavía no estamos en cobertura, pero la provincia está en cobertura. Hay que hablar del alquiler de nuevas ambulancias para el fortalecimiento del sistema en el Gran Santo Domingo. Pero no solamente ambulancia, hay que hablar también del personal. En estos momentos, el Servicio Nacional de Salud están realizando los reclutamientos, seleccionamiento y la capacitación del personal que van a trabajar, que van a fortalecer también el parque vehicular y la flota de motoambulancia, que es lo que nos va a disminuir los tiempos. ¿En qué estamos trabajando también? En los estudios y diseños de los mapas de calor. Esos mapas de calor nos van a indicar a su vez en dónde hay mayor incidencia de emergencia. Esta puede servir de un insumo para las autoridades competentes en donde hay mayor cantidad de estos casos. Con este dimensionamiento nosotros podemos colegir en dónde serían necesarios más ambulancias. Porque puede ser que en una localidad que exista solamente una preposición, sea necesario, en base a ese nuevo dimensionamiento, sea necesario una nueva unidad de ambulancia, una nueva preposición. Por ejemplo, en el Parque Mirador Sur, nosotros, aparte de la ambulancia que ya estaba preposicionada ahí en el puesto de lo que le llaman Las Palomas, nosotros colocamos otra ambulancia en el Parque Mirador Sur, luego que hicimos el acuerdo con el Ayuntamiento de Santo Domingo, del Distrito Nacional. Y ha venido a dar un resultado excelente esa ambulancia adicional. Pero no solamente esto, sino también estamos trabajando en el fortalecimiento del sistema de radiocomunicaciones. Radiocomunicaciones que lo vamos a llevar desde un 55% que terminamos el año 2020 a un 100% en el año 2021. Esto va a permitir que haya una mayor fluidez en las comunicaciones. He anunciado recientemente las coordinaciones que estamos realizando con la DGCET a los fines de poder viabilizar aún más el desplazamiento de las ambulancias. Esto es básicamente a través de nuestro sistema de radiocomunicaciones. Muchas gracias. Cuando se hizo la transición de gobierno, no tenía mucho temor por la historia dominicana y la experiencia dominicana de que los proyectos que inicia un gobierno, el siguiente no le da la continuidad necesaria. Y como el 911 fue un proyecto del gobierno anterior que generó un impacto positivo en la sociedad, uno se preocupó bastante por cómo se le iba a dar continuidad. Yo recuerdo que en principio hubo muchas quejas de parte de personas que decían que trabajaban en el 911, que no se le estaba pagando las horas extras, que había mucho sobretrabajo, que con el tema de la pandemia había mucho cansancio y el equipo y no había y las rotaciones no eran las mejores. ¿Qué ha pasado? O sea, la rotación de personal. ¿Cómo se han ido ustedes? También me imagino que tenía que ver con un poco de conocimiento
del lugar al que estaban llegando. ¿Cómo se han manejado ustedes para ir reduciendo o mejorando la calidad de ese personal? O sea, que ese personal esté fresco permanentemente y además que se le paguen sus horas de trabajo. Bueno, el comentario suyo tiene dos connotaciones. Una, que se refiere a la figura de la continuidad de la persona del Estado a través de la continuidad de los proyectos, y otra es una de las reivindicaciones laborales con respecto al personal de salud. Vamos con el primer concepto. Recordemos que dentro de los primeros 100 días de gobierno del presidente Luis Abinader, se llegaron a inaugurar 4 nuevas provincias. O sea, se continuó el plan estratégico del sistema tal y como fue concebido. Recordar que dentro de estos primeros 100 días se inauguraron lo que es Atomayor, El Ceibo, Valverde Mao y San José de Ocoa. Incluso el presidente fue a esa inauguración de Valverde Mao. O sea, que se continuó. Si hablamos entonces del sistema de videovigilancia, podemos afirmar sin lugar a dudas que también se continuó, toda vez de que se había aprobado un proceso de compra, se está desarrollando ese proyecto de videovigilancia, y con este proyecto de videovigilancia se está expandiendo el sistema de cámaras a las provincias de El Ceibo, Atomayor, Hermanas Mirabal, Nagua, San José de Ocoa, y se ha fortalecido la red de fibra óptica del sistema de videovigilancia en el Gran Santo Domingo, y se le han hecho mejoras en las cámaras que tenemos en la salida de la ciudad. O sea, que se ha continuado videovigilancia, se ha continuado con el proceso de inauguraciones, y con respecto al proceso de radiocomunicaciones, recordemos que siguió normalmente, estaba previsto en el plan estratégico institucional que al 31 de diciembre debimos de haber estado en un 55%, y así se cumplió. En el plan estratégico para el 2021 señala que es un 74%, pero nosotros lo vamos a llevar a un 100%. O sea que el apoyo del presidente Abinader aquí ha sido decisivo, así como el seguimiento del ministro Macarrulla. Disculpe, ¿a un 100% de qué? Del 100% de cobertura sobre el territorio nacional. Igual que lo que son los servicios prehospitalarios y transporte sanitario, porque nos vamos a expandir en la frontera y eso está previsto también. Con respecto a la segunda pregunta del tema laboral, aunque eso es un tema que corresponde al Servicio Nacional de Salud, toda vez de que el sistema, como modelo de gestión que permite coordinar los recursos de las instituciones de respuesta, que son las que disponen del personal y de las unidades, recordar también que anteriormente esa institución de respuesta, en lo que es la Dirección de Emergencias Médicas, anteriormente estaba en el Ministerio de Salud. Ya para el 16 de junio del 2020 es promulgado el decreto 217, mediante el cual la Dirección General de Emergencias Médicas, como órgano desconcentrado del Ministerio de Salud, pasa bajo el control de lo que es el Servicio Nacional de Salud como una dirección de área. Entonces, cuando se traspasa lo que son las partidas presupuestarias, lo que son los bienes y el personal, había parte de ese personal que la nomenclatura que tenía en el Ministerio de Salud no necesariamente era la misma nomenclatura en el Servicio Nacional de Salud. Entonces, el Servicio Nacional de Salud tuvo que realizar esa transición de manera rápida. Entonces, en esos momentos se dieron todas esas situaciones de pagos, porque estaban una transición de una institución a otra, pero también una transición de una gestión de gobierno que sale y una gestión de gobierno que entra. Entonces, en esos momentos se dieron esa discrepancia que ya entendemos que han ido siendo superadas por el Servicio Nacional de Salud con el doctor Mario Lama al frente. Tani.
En ocasiones ha habido quejas de parte de algunos directores de centros de salud, tanto públicos como privados, de que las unidades del 911 llevaban pacientes sin previo aviso y muchas veces que ellos no estaban en condiciones de recibir. La pregunta va en el sentido, ¿cuál es la coordinación real que existe entre ustedes y los centros de salud, sean públicos o privados, para asegurarse que el paciente, una vez sea trasladado al centro, sea recibido y atendido? ¿Y cuál es, si existe, alguna tasa de rechazo de pacientes que ustedes van a llevar a un centro de salud y que le digan no lo podemos recibir? Bueno, con relación a este tema de los centros de salud específicamente y la dinámica que se da entre despacho, la unidad de emergencia que está atendiendo ese evento, me gustaría que la doctora María Monte de Oca, que es la directora de emergencias médicas del Servicio Nacional de Salud, le respondiera esa pregunta, porque es la persona que tiene el conocimiento de cómo se da esa dinámica, y sería bueno que ella, desde la óptica del Servicio Nacional de Salud, pueda enfocar esa situación que se da en esos momentos. Doctora. Y buenos días a todos. Referente a la pregunta que hace la colaboradora aquí, existe una mala percepción de esa negación que tú acabas de mencionar. No es que no se va a recibir. Nosotros en los servicios de emergencia médica, tanto en lo prehospitalario como en lo hospitalario, tenemos picos, ¿verdad? Flujos donde hay mayor personas asistiendo a las salas de emergencia y también que solicitan servicio a través telefónico. Entonces, durante esos picos, que hay un aumento de la demanda de esa asistencia, produce una serie de conglomerados, tanto en la sala de emergencia como en la prehospitalaria. Y en esos momentos nosotros asistimos, nunca dejamos de asistir, ni tampoco negamos asistir. Asistimos al paciente, ya sea esperando un turno por un proceso que tiene en la sala de emergencia que se llama triaje, priorizando la condición del paciente. Entonces, los pacientes que están más delicados, con condiciones más críticas de salud, se atienden primero. Son los pacientes que se prioriza la atención, ¿verdad? Y luego aquellos que ya no tienen una condición de emergencia, que es una condición urgente o una simple consulta médica, pues ya ellos pueden esperar a que los demás que están en condiciones más delicadas se atiendan primero. Esa es nuestra metodología de trabajo en la sala de emergencia, pero sí atendemos a las personas y atendemos a todas las personas. Muchas veces el ciudadano no comprende esto, porque el ciudadano tiene una percepción de emergencia siempre, aunque su condición así no lo sea, y también tiene una necesidad y es comprensible. Entonces ahí se tiene que entrar en un diálogo médico-paciente para que él pueda comprender que esa situación de salud puede esperar a que yo como médico y que tengo más pacientes priorice a otra persona que lo necesita con más antelación. Entiendo entonces que no se da caso de que un centro, ya sea público o privado, rechace a un paciente porque no está en condiciones de recibirlo en ninguna emergencia. No es lo correcto, no es que lo rechacen, ¿me entiendes? Porque, por ejemplo, nosotros lo reciben, pero pueden incluso hasta recibirlo en la misma camilla e irlo atendiendo porque haya un aumento de personas en la sala de emergencia. Pero lo correcto es asistirlo y recibirlo, tanto en la pública como en lo privado, porque eso es lo que dice la Ley General de Salud. Sí, pero ha ocurrido en ocasiones que no lo reciben. Se han denunciado casos. Yo creo que eso es lo que te comenté, ¿tú entiendes? Quizás es una mala percepción de la información. Quizás es que tiene que esperar, no es que no lo van a recibir. Bien, general, vamos a hablar un poco de la estadística de respuesta, por dónde andan en el 911, el porcentaje de cobertura. ¿Están esos números dentro de las expectativas o de lo que usted espera que esté rindiendo el servicio? Claro que sí. Y qué bueno que hace la pregunta, porque eso es uno de los factores del portafolio de logros alcanzados por el Sistema Nacional de Atención a Emergencia. O sea, si hacemos un
un histórico de las llamadas que hemos recibido desde la llamada número 1 de las 12 de la noche del año 2014, el 31 de mayo, a la fecha vemos que van más de 30.525.054 llamadas en estos 7 años. O sea, nos da un aproximado de 362.315 llamadas por mes. Otro de los puntos a resaltar que entra dentro de esas estadísticas que usted dice es que en estos 7 años el sistema 911 ha logrado impactar de forma positiva la vida de unos 3.408.000 ciudadanos que han requerido nuestros servicios. O sea, me refiero a las emergencias atendidas. Actualmente, con la incorporación de las 4 provincias que inauguró el actual presidente de la República, llegamos a el 91.7% de porcentaje sobre los habitantes de la nación. Estamos hablando de unos 9.322.889 habitantes. A eso es que se refiere ese 91.7%. Se han realizado de esos traslados que habla la doctora, más de 1.350.000 traslados sanitarios, porque no todas las emergencias ameritan un traslado sanitario. Si hablamos de los casos de violencia, en donde ha intervenido la Policía Nacional, estamos hablando de más de 592.845 casos que ha intervenido la policía para atender eventos de violencia, en donde está violencia doméstica, donde hay riña, en eso interviene la policía. Y mediante la captación de nuestras cámaras se han podido detectar más de 511.000 avistamientos en donde también ha participado la policía. En este año solamente, del 1 de enero hasta el 7 de mayo, estamos hablando de unos 23.875 casos que se han detectado a través de las cámaras. Si nos vamos al porcentaje de satisfacción global, estamos hablando que la ciudadanía nos otorga un porcentaje de 90.12% de satisfacción. Esto no es así de forma aérea que se dice. Eso está fundamentado en más de 69.119 encuestas que se han hecho desde que inició el sistema. O sea, luego de que entra la emergencia, tenemos un departamento de calidad que llama a los usuarios y le pregunta qué tal ha sido la atención. Sabemos que siempre van a existir oportunidades de mejora y sabemos que tenemos que trabajar para ese 10% que todavía no está dentro de la satisfacción, y por eso estamos trabajando. Disculpa, más o menos, ¿cuál es el promedio que tarda en respuesta a una llamada? O sea, yo llamo al 911 y mi expectativa debe ser, haciendo un promedio de cuánto tarda una llamada entre todas estas que han hecho, más o menos por qué rango anda. Bueno, el tiempo de la llamada, el estándar que tenemos establecido, que está dentro del benchmark internacional, es que hacer lo que nosotros llamamos crear el caso en 120 segundos. 120 segundos es el tiempo meta y objetivo de un operador para crear un evento y hacer un despacho de las unidades que deben atenderlo. En esos 120 segundos, él investiga básicamente 2 cosas: que lo que esté pasando sea una emergencia y dónde está ocurriendo. Inmediatamente él tiene esas 2 informaciones, él crea el caso. Crear el caso es notificar por medio de la plataforma tecnológica que tenemos a las instituciones de despacho que tienen que hacer atención a esa emergencia, que muevan las unidades que están preposicionadas en la ciudad. Y el operador continúa recabando información sobre el caso para dimensionarlo. ¿Por qué? Y es bueno aclarar esto. Muchas veces se repite que se hacen muchas preguntas. Las preguntas van en el orden de poder identificar qué pasa, qué tipo de asistencia se necesita y qué instituciones deben intervenir para resolver el caso que se está reportando.
Entonces, según sea de complejo el caso, obviamente habrá que hacer una serie de preguntas que no limitan que ya las unidades se vayan movilizando al lugar del hecho. Y es bueno como hacer un poco de énfasis en eso, porque la gente entiende que hasta que el operador no cuelga, entonces no empieza a trabajarse sobre su caso. No, el operador antes de los 120 segundos, como límite 120 segundos, ya ha activado las unidades que deben dar respuesta a ese caso. Entonces, eso es en la parte de la recepción de la llamada. ¿Qué llamadas sí duran un poco más en su manejo? Las llamadas que son de salud, que deben ser lo que nosotros llamamos reguladas. Reguladas quiere decir que un médico debe evaluar si esa situación realmente califica como una emergencia. No obstante, nosotros tenemos un procedimiento de salud único en las Américas, que incluso no ha tocado mostrarlo, incluso recientemente en la OEA, donde se hace esa regulación médica a través de unas preguntas claves que hace el médico para saber y detectar la gravedad de lo que está pasando. Sin embargo, nosotros tenemos un catálogo donde se clasifican las emergencias entre casos rojos y casos regulados. O sea, si una gente llama que tiene un accidente, por ejemplo, no hay que hacerle más preguntas porque hay una persona accidentada. Si una persona llama, un ciudadano dice que tiene un dolor de pecho, inmediatamente eso activa un despacho. Ahora, si usted dice que usted tiene una herida, hay que dimensionar el tamaño de la herida, a ver si eso califica o no como una emergencia. Si hay gente que dice, bueno, yo tengo 2 días con un padecimiento, un dolor de cabeza, hay que ver qué dimensionamiento tiene ese dolor de cabeza. Entonces, una persona desmayada es una persona que inmediatamente habla de que tuvo inconsciente, inmediatamente se despacha a una unidad. Entonces, esa es más o menos la prioridad que se le da y el tiempo va a variar, va a tener esa variación. Entonces, en cuanto al tiempo de respuesta, tenemos que luego que las unidades se notifican en el terreno, las unidades de salud están preposicionadas en la ciudad. ¿Cómo se preposicionan? Con esos mapas de calor que ya el director mencionó, donde con estos 7 años de historia nos permite ver dónde suceden los hechos con más frecuencia. Entonces, ponemos esas preposiciones ahí y cuando hay una emergencia en esa zona, obviamente se activa esa unidad. Obviamente pueden haber emergencias concomitantes y es lo que decía el director, de que tenemos que trabajar en el fortalecimiento de esas preposiciones y eso es algo dinámico que hay que hacerlo constantemente porque las emergencias se mueven así como se mueve el comportamiento de las personas. Ese tiempo de respuesta, ¿por dónde anda? Mi objetivo es entender eso porque esto no son las películas, o sea, es el mundo real. En la película llamaron al 911 y en 1 minuto está el bombero rompiendo la puerta y entró y salvó a alguien. Claro. Aquí hay ¿verdad? Problemas de tránsito, la ambulancia se puede explotar una goma, puede pasar la gente cosa que no se quita de la vía. Exacto, la gente no se quita de la vía. Y entonces, en estos 7 años, supongo que ustedes tienen una estadística que dice, mira, más o menos a nosotros nos toma ese tiempo de respuesta entre 7 y 8 minutos. Sí, el promedio para una emergencia de salud, que es la que puede tomar un poco más de tiempo, está entre 10 y 15 minutos. El promedio. Pero todo eso va a depender de la hora del día que ocurra, dónde ocurra la emergencia, del día de la semana que ocurra, porque el comportamiento es muy dinámico dependiendo la hora, el día, incluso de la semana del mes que sea. ¿Cuáles son los días más complicados, por ejemplo? Domingos y feriados. Domingos y feriados. Cuando la ciudadanía está de ocio o está disfrutando, es un pico de operaciones para nosotros en el 911. En emergencia de salud. Sí, de todo tipo. Ocurre lo que es el desplazamiento de las personas hacia lugares de recreo, entonces ahí hay mucho movimiento social y eso también influye en eso. Cuando la gente tiene movimiento, hay accidentes. Sí, pero hay que también tomar en consideración los tiempos que le ha dicho el director de operaciones. El usuario percibe el tiempo desde llamada hasta llegada de la unidad. Nosotros lo descomponemos en 3, que es el tiempo desde que llama la persona hasta que se crea el caso. Él habló de 120 segundos, o sea, son 2 minutos. Máximo. Ahora, luego de que se tipifique el caso, se recogen esos datos que se envía a la sala de despacho, que es la agencia que va a despachar la unidad que está preposicionada del campo. También
tiene un tiempo porque yo tengo que identificar cuáles son los recursos que yo tengo disponibles. Yo quiero despachar a la avanzada que está en la Duarte con París, pero en ese momento está desarrollando una emergencia. ¿Qué significa eso? Que yo tengo que buscar la ambulancia más próxima. Eso debe tener un máximo de 120 segundos también. Ya estamos hablando de 4. Ahora bien, el tiempo perfecto que debe de llegar una unidad, nosotros le tenemos de 0 a 10 minutos. Puede llegar en 8, puede llegar en 7, pero el semáforo de nosotros va de 0 a 10, de 10 a 15 y de 15 a 20. O sea que ya está en rojo. No debe de llegar en más del tiempo que dice el ingeniero Ferran. O sea que estamos hablando, como él dice, de 10, pero es el caso de despacho a llegada. Estamos hablando sobre los 15 minutos en adelante, dependiendo la hora y las condiciones. Porque no siempre la ambulancia más cercana estará disponible, porque en ese momento puede estar atendiendo una emergencia de la señora allá. ¿Qué tiene que hacer el despachador? Buscar la ambulancia que esté más próxima, y eso me va a elevar los tiempos, y hay que entenderlo. Gracias. General, cuando usted hablaba de que se han recibido 30 millones de llamadas y se han atendido 3 millones de personas, ahí hay un 90%. Sí. Que a mí me gustaría saber dónde queda. Bueno. Esa es una pregunta. Y la otra, porque este tema es muy interesante, y la otra es, ustedes señalaban los casos en los que la policía ha podido resolver gracias a la videovigilancia. Sí. Si nos pueden explicar cómo funciona la videovigilancia en temas de prevención y en temas también de resolución de crímenes. Bueno, la primera pregunta, ¿usted se refería? Que usted hablaba de 30 millones de llamadas. Y existen lo que le llaman las llamadas molestosas. Sí. Las llamadas molestosas son aquellas que están establecidas por la ley, aquellas que producen un entorpecimiento de las operaciones del sistema, porque me generan muchas colas. Gran parte, el 70% de las llamadas son llamadas no productivas, ¿verdad, Fernando? Sobre el 70%. Entonces, de esas, 78% son no productivas, y esa es la media casi en todos los sistemas. No productiva significa que no es una emergencia. Que no es una emergencia, que es una persona que llama se le marca el teléfono inadvertidamente, que es lo que llamamos una llamada silenciosa, que marcan supuestamente equivocado, que un niño que coge el teléfono del papá, gente que se siente sola, cualquier solicitud. Bueno, pero ya esa no es, porque esa por lo menos pide una información y se le brinda en el caso de que sea allá, o si no se redirige a donde va. Pero son llamadas donde el operador no tiene ocupan el tiempo del operador, pero no tiene ninguna productividad. Entonces hay dos tipos. La ley establece tipos penales con respecto a eso, que son las llamadas molestosas o que no producen ningún resultado. Estas conductas son sancionadas con multa de hasta 5 salarios mínimos del sector público. Ahora bien, existe lo que le llaman la falsa emergencia, porque también se da el caso de una persona que llama al sistema. Nosotros despachamos bomberos, despachamos policía, despachamos ambulancia, pero cuando llegan al lugar del evento es una broma. Entonces, en esos casos, cuando hay falsa alarma, se levanta el acta, la falsa emergencia, esto se sanciona con hasta 10 salarios mínimos del sector público y con prisión de 3 a 6 meses. ¿Y eso se está sancionando? Sí, nosotros la remitimos al órgano competente. Pero ya después que sale, eso es otra cosa. Los ejemplos, ustedes lo publican. Sí. Hay otra falsa alarma, emergencia. ¿Qué pasa? Que cuando va la ambulancia o el carro de bomberos, tiene un accidente y le ocasiona una lesión permanente a uno de nuestros colaboradores. En este caso también se incrementa la multa, que es hasta 20 salarios mínimos, y al mismo tiempo se incrementa la sanción penal, porque ya va de 1 año a 3 años. Ahora bien, hay otro tipo o conducta que sanciona la ley, que es el entorpecimiento de las ambulancias. Cuando se va desplazando la ambulancia,
y hay una persona que por negligencia, por desconocimiento, le obstaculiza el tránsito a la ambulancia, eso es sancionado también con multa de salarios mínimos. Pero si ese obstaculizamiento al desplazamiento de las ambulancias ocasiona la muerte de uno de nuestros colaboradores o provoca la muerte de la persona que va en el habitáculo que se está trasladando o daños a nuestros equipos, entonces cuando hay muerte la sanción será de 10 a 20 años. O sea, la misma ley lo establece. Con relación al tema del sistema de videovigilancia. Nosotros tenemos un sistema de videovigilancia, aproximadamente más de 4.300 cámaras distribuidas en el área donde tenemos cobertura este sistema. Básicamente, cuando ocurre un hecho considerado como una infracción y hay una cámara que lo detecta, se dan dos circunstancias. Si el operador detecta el evento, inmediatamente despacha una unidad. Eso estamos utilizando ahí el sistema de videovigilancia como medida preventiva. Y se han detectado casos de personas que han intentado entrar a establecimientos comerciales, hasta una muchacha queriendo entrar a un chimichurri en la madrugada. La policía llega y lo puede arrestar de forma infragante. Eso es para la prevención. Pero también vamos a hablar de cuando estas imágenes constituyen medios de prueba para el sometimiento de personas. Por ejemplo, en caso de secuestro, hay un caso famoso aquí donde se detuvo la persona y se sometió y se le impuso el máximo de la pena por un homicidio famoso aquí en Santo Domingo, y fue gracias a las cámaras. Hay muchos casos que se resuelven por las cámaras, pero como la misma ley establece que eso es un mecanismo muy confidencial porque está la dignidad y lo que es la imagen de la persona, nosotros somos muy cuidadosos con eso. Y para eso, un particular necesita esas imágenes, tiene que solicitarlas de acuerdo a lo que establece el artículo 42, 43 y 46 del reglamento de aplicación 293-20, que es el reglamento de aplicación de la ley. Usted tiene un accidente en la Duarte con París y usted dice, pero esa cámara está ahí. Usted tiene que solicitar esas imágenes a través del Ministerio Público correspondiente a los fines de judicializar ese caso. Si el Ministerio Público la necesita, también la puede obtener para el fortalecimiento de un caso, al igual que mediante resolución del juez apoderado en un caso que se esté conociendo. Perfecto. Tania, Bueno. para cerrar, que ya nos estamos llegando a... Se nos acaba el tiempo, pero quisiera que nos dieran de las cifras que manejan. Usted habló de los casos que han sido sometidos por las diferentes razones. Si pudiera decirnos cuántos casos ustedes han tenido que someter a la justicia porque fueron llamadas que salen del esquema, ¿no?, que está establecido para las emergencias. También hablaba de los casos de violencia y me gustaría que me dijeran de esos casos cuánto corresponden a violencia intrafamiliar y cómo se maneja, si tienen un protocolo elaborado para este tipo de emergencias que sabemos que no se dan siempre en el mismo contexto que la violencia común. Bien, con respecto a la primera parte que usted señala, el término de sometimiento tiene una connotación muy específica. Es cuando el Ministerio Público ya ha recolectado todas las evidencias y lo somete al tribunal. Nosotros no sometemos. Nosotros, en el caso de las falsas emergencias, la ley establece que nosotros elaboremos un acta y se lo remito al Ministerio Público. Corresponde al Ministerio Público, entonces, promover la acción pública en contra de esa persona. Nosotros no llegamos ahí. Nosotros solamente cumplimos con llenar el acta de infracción y remitirla al Ministerio Público. Lo que vemos en la Cámara son eventos que yo puedo prevenir. Está ahí documentado en un parte diario que está a disposición del Ministerio Público, que si es apoderado de un caso, él lo va a requerir y nosotros estamos obligados a enviárselo, al igual que las imágenes en un sitio. Con respecto a los
los eventos de violencia, que son básicamente tres, lo que es la violencia intrafamiliar, la violencia de género, la violencia, lo que es riña. Puedo informarle que ya para la época de la pandemia, como mencioné durante la Semana Santa en un medio de comunicación, los accidentes automovilísticos bajaron. ¿Pero qué se incrementó? La violencia doméstica, o sea, hubo muchos inconvenientes en los hogares y eso me subió al top número 1. Actualmente le puedo decir que la violencia intrafamiliar está en el top, en el número 3. Número 3. Está en el número 3. No tengo específicamente el porcentaje, pero está en el número 3 y cerca de un 16%. Ha aumentado. Aumentó durante la pandemia. Sí. El comportamiento de los top de emergencia, siempre accidente fue la número 1, como decía el director anteriormente. Eso se reorganizó y subió al número 1 lo que era la dificultad respiratoria y la violencia doméstica. Pero ahora mismo ya está como volviendo a su normalidad. Accidente arriba, dificultad respiratoria de segundo y violencia intrafamiliar de tercero. Es interesante ver los números porque eso te permite saber si es que una disminuyó y la otra subió, o simplemente que una subió más en mayor proporción. Aumentaron. Y era lógico porque el comportamiento durante la pandemia, con el encerramiento de las personas en el límite del tránsito, hacía que todos conviviéramos más en casa. Entonces, obviamente, la convivencia intrafamiliar era normal, o sea, en el tiempo que la gente permanecía en la casa, y eso provocaba muchos conflictos. Sí. Y obviamente el límite del tránsito obligaba a que bajaran los accidentes porque había muchísimo menos tiempo para circular. Lo del protocolo, ¿tiene un protocolo para los casos de violencia doméstica? Sí, claro que sí. En el caso del protocolo, es bueno ir un poco atrás sobre lo que dijo el director en la parte de que nosotros como sistema nos sometemos. Nosotros aportamos las pruebas y los medios para que los organismos pertinentes sean los que hagan los sometimientos. Dentro del protocolo de trato de violencia doméstica, obviamente, cuando se llama para una violencia doméstica es un caso con prioridad muy alta. Nuestros operadores están capacitados para manejar ese tipo de casos. Incluso esa capacitación la dio la misma Procuraduría General de la República, que maneja la parte de violencia de género, en su ocasión. Y cuando se reporta el caso, inmediatamente los casos de ese tipo son notificados a dos entidades, al Ministerio Público y al Ministerio de la Mujer, quienes son los que le dan seguimiento a ese caso y terminan judicializándolo. En el caso del Ministerio de la Mujer se encarga también, en caso de que sea necesario, de buscar un albergue para la persona que está siendo afectada, si está siendo abusada. Y lo mismo aplicaría no solamente para la violencia doméstica, sino también en los casos de niños, niñas y adolescentes. Funciona igualmente. O sea, en caso que se necesita, lo único que quien provee ese albergue es CONANI, en vez del Ministerio de la Mujer. Bueno, ya estamos en la fase final. ¿Algún pensamiento que nos quiera dejar general de cierre? Sí, básicamente cada vez que concluimos una de estas entrevistas queremos, número 1, agradecer a nuestro personal de colaboradores, tanto del Servicio Nacional de Salud, ese personal que está en las ambulancias. Nos quejamos, pero esos son los verdaderos héroes porque están en la línea frontal de lucha contra la pandemia que usted mencionó, a nuestros policías, a nuestros bomberos que día a día, en día de fiesta, en pandemia, con pandemia, sin pandemia, están ahí número 1 para darle atención a nuestra ciudadanía. Aunque ella se queje, estamos prestos para servirle. A nuestra ciudadanía en general, los exhortamos a seguir confiando en el sistema. La ciudadanía está empoderada. Por eso es que cada una de estas críticas que formula la ciudadanía, nosotros la analizamos, la investigamos, porque sí que estamos conscientes de que siempre habrán oportunidades de mejora. Eso nos permite crecer, eso nos permite avanzar, eso nos permite fortalecer y mejorar el servicio. Por eso nosotros valoramos en su justa dimensión
todas las críticas que se nos formulan desde la ciudadanía. Por eso exhortamos que siga confiando en el sistema, que siga confiando en el apoyo que el gobierno nos da en beneficio de la mejoría de la calidad de vida de todos los dominicanos. Muchas gracias, general, a su equipo. Gracias a ustedes por estar con nosotros en otro Diálogo Libre. Los esperamos en la próxima. Muchas gracias.